Radamés al aire. Buenos días, don doctor Radamés Silverio, expresidente del Colegio de Veterinarios, médico de veterinarios y un veterinario veterano. Buenos días y bienvenido, don Radamés, y vamos a inmediatamente entrar en materia. ¿Qué está pasando con la peste porcina africana en el país? Y si es verdad que ya se erradicó totalmente, que es endémica. Adelante. Primero, darte las gracias por la invitación y saludar esa inmensa teleaudiencia que ustedes tienen. La peste porcina africana, hay que destacar que es la enfermedad más letal que afecta la especie porcina. Al país ingresó en el 1978 por primera vez. Fue erradicada a través de una campaña de erradicación de la población porcina y luego se restableció la producción de cerdo, la cual tuvo un auge importante y mejora tecnológica en su producción y productividad, así como hacer de la industria porcina una empresa muy productiva y pujante en República Dominicana. En julio del 2021 apareció de nuevo al ser diagnosticada esta enfermedad en República Dominicana, y en vez de aplicar el método de erradicación, porque hay que destacar que esta enfermedad no tiene cura, sino ni existen vacunas contra ella. Por tanto, en un país pequeño como el nuestro, una media isla, la medida más aconsejable y que aconsejamos nosotros, que aconsejó el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, que aconsejaron muchas voces especializadas en la materia, fue la erradicación de la enfermedad, con ella erradicando la población porcina del país, a lo cual las autoridades se negaron básicamente por temor a costo político. Hoy resulta impresionante ver que el ministro de Agricultura anuncia la finalización del programa y que han obtenido importantes logros, muchos avances en la enfermedad. Cuando la enfermedad llega al país en el 2021, se detectaron sus primeros focos en la zona de Montecristi y de Cotuí. Hoy en día, los avances que publicita el ministro de Agricultura en una actitud que nosotros no entendemos, ni siquiera la vamos a calificar, pero los avances son que hoy la enfermedad está afectando a todo el país, se ha convertido en una enfermedad endémica en todo el territorio nacional, lo que significa que está afectando en todo el territorio nacional, y que últimamente están apareciendo nuevos brotes, granjas reinfectadas, sobre todo en la zona de Montecristi, Monteplata y Santo Domingo. Es decir, tenemos un desastre después de sus propias declaraciones haberse invertido cerca de 2.000 millones de pesos, y el departamento, o más bien el gobierno de los Estados Unidos, a través de USDA y EFI, ha aportado más de 140 millones de dólares. Todo ese dinero, yo digo que ha sido echado por la borda, dado la ineficiencia de las autoridades en el control de la enfermedad, y ahora lo que se proponen es finalizar. Como se cerraron los recursos internacionales ya, ahora van
Los técnicos que elaboran, que han elaborado en el programa, pasan a la Dirección General de Ganadería, una institución sin recursos que el gobierno no está apoyando en la medida que lo merece, dado lo que representa la producción pecuaria en República Dominicana. Casi el 50% del Producto Interno Bruto agropecuario lo representa la producción pecuaria. Entonces, ahí la situación lo que va a agravarse si el gobierno no se dispone a tomar medidas importantes en relación a esta enfermedad. La situación ha llegado al extremo que autoridades norteamericanas han referido que, sobre todo de los productores de cerdo, básicamente los productores de cerdo en Estados Unidos, han referido que en República Dominicana no existe ni voluntad ni metodología para controlar y erradicar la enfermedad. La situación es tal unos fondos que tenía dispuesto el gobierno norteamericano, porque República Dominicana y Haití representan la principal amenaza de la entrada de la peste porcina africana a los Estados Unidos. Y según la directora de veterinaria de los Estados Unidos, la doctora Rosemary Seaford, ella señala que esta enfermedad de ingresar a los Estados Unidos podría representar en 10 años pérdida por encima de los 75.000 millones de dólares, pero además que el estatus sanitario país se reduzca y afecte exportaciones de los Estados Unidos a otros países. De tal manera que cuando nosotros, que somos un país que nuestras principales relaciones comerciales la tenemos con Estados Unidos, la actitud que han asumido las autoridades del sector agropecuario y el gobierno frente a esta enfermedad es irresponsable, porque representa una amenaza para Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos, en vez de hacer inversiones en el control de la enfermedad en República Dominicana, ante la falta de voluntad y metodología, lo que ha hecho es que los recursos que podría invertir aquí, porque con eso ellos también previenen que la enfermedad no le ingrese al país, lo están invirtiendo en el reforzamiento y capacitación de los productores, de sus productores, sobre todo los pequeños y medianos, para que esa enfermedad no entre al país. Esta enfermedad ha representado un gran desastre, y como yo he dicho otras veces, la actitud y las medidas que han utilizado las autoridades dominicanas representan un monumento a la ineficiencia de parte de las autoridades del sector agropecuario, básicamente de su ministro, el señor Limber Cruz. Don Radames, estamos conversando con el doctor Radames Silverio, veterinario. Don Radames, entonces eso fue una pantomima que vimos ante la prensa nacional que hizo el ministro de Agricultura con una, me parece que fue la representante de la USAID, que usted bien menciona, y firmaron que ya estaba erradicada y declararon que era una enfermedad endémica, que hay retos que resolver todavía, pero que se ha avanzado en la erradicación de la PPA. Y también me cuentan que hay muchos técnicos que participaron en ese programa de la PPA que le deben dinero por ese trabajo. ¿Qué hay de cierto en eso, don Radames? No, lo de la deuda a los técnicos no la conozco, pero hay que decir que a los productores que le eliminaron, ellos sí le compensaron, era lógico, naturalmente, pero lo de logros y avances en el control de la enfermedad, de dos puntos críticos que tuvimos en julio y agosto de 1921, hoy tenemos en toda la enfermedad en todo el territorio nacional. Si eso es un avance, hay que decir que
que hemos avanzado, pero en términos de peste porcina africana, hacia el precipicio, hacia el desastre, hacia lo negativo, hacia llevar a reducir la producción nacional de cerdo a niveles. Nosotros teníamos unas 130.000 cerdas madres y habían entre el registro y el subregistro estimado. Y hoy en día apenas la cantidad de cerdas madres que tenemos en República Dominicana son unas, yo digo que no superan las 30.000. Y hoy solo contamos con 4 granjas importantes todavía criando cerdo, y luego tenemos medianos y algunos pequeños productores. Pero la industria porcina está con 0 inversión, dado que todo el que tiene cerdo, hoy en día, el que cría cerdo, hoy en día, porque ya fueron inversiones pasadas que la hicieron, cruza cuando se acuesta, cruza sus dedos para ver si al otro día, cuando despierta, no tiene la enfermedad en su granja. A eso han llevado las actuales autoridades en el tema de la peste porcina africana, la situación, a una enfermedad presente en todo el territorio nacional. El término endémica, que ha sido calificada y que él mismo lo dice, es justamente que la enfermedad está presente en todo el territorio nacional. Pero además, en esos avances que ellos dicen, no han sido capaces ni siquiera de crear una mínima estructura que sirva para la vigilancia epidemiológica en términos de la población porcina en el país. Pero decirte además que nosotros, que éramos prácticamente, no éramos autosuficientes en cerdo, pero nosotros producíamos anual más de 1 millón de cerdos terminados al año. Y hoy, en los últimos 3 años, solo de Estados Unidos hemos tenido que importar más de 861 millones de dólares en carne de cerdo. Y si sumamos la que han llegado de otros países, la cifra se aproxima a los 1.200 millones. Y eso representa niveles de inversión en importación en productos que podríamos producirlo en República Dominicana, generar riqueza y mano de obra en fuente de empleo en República Dominicana, y podríamos estar produciendo ya de manera segura en términos sanitarios, con el agregado que si hubiésemos procedido a eliminar, a erradicar la población, a erradicar la enfermedad, erradicando la población, ya tuviéramos de nuevo repoblado el país. No hubiéramos evitado esa gran importación. Y resulta, porque es importante decir, que resulta que a los importadores de carne de cerdo, a los grupos y particulares que importan cerdo, que regularmente son grupos vinculados al gobierno, no le conviene la producción de cerdo en República Dominicana, porque la importación le es más rentable, ya que desde una oficina y desde un equipo de la comunicación digital y avanzada que tenemos hoy, se hacen esos procedimientos, pero son procedimientos que benefician únicamente al grupo de importadores, no a la producción nacional ni a la seguridad alimentaria nacional. Muy preocupante eso. Ha faltado capacidad entonces, por lo expresado por usted, de las autoridades agropecuarias. Entonces, prácticamente vamos a comer en Navidad cerdo importado, ¿no, Radamés? Claro que sí. Aquí no hay abasto. Te estoy diciendo que nosotros hemos reducido en más de un 60% la producción nacional de cerdo. Eso es casi un 70%.
y eso justamente es la catástrofe que ha producido la enfermedad, acompañada de la falta de medidas adecuadas por parte de las autoridades. Oye, decirte que en la conducción de ese programa han sido puestos a la cabeza personas que no son profesionales de la medicina veterinaria. Es algo que raya en los extremos. Increíble, algo increíble. Con razón, la falta de capacidad y de resultados, don Radamés, en la erradicación. Ese es un resumen de la situación de la peste porcina africana en República Dominicana. Y si no procedemos a erradicar la enfermedad, mantendremos entonces solo abasteciéndonos de cerdos importados básicamente y naturalmente perjudicando el aparato productivo nacional, la seguridad alimentaria nacional, porque cuando tú dependes de las importaciones, el abasto a tu población va a depender más de factores internacionales que de los propios factores nacionales. Excelente. Mire, ahí estuvo ya bastante bien resumido la situación de la peste porcina africana en nuestro país, y que no es cierto que todo está bien en ese sentido, como ha anunciado el ministro de Agricultura. Mire, quiero tocar un tema que me llama mucho a la atención y es preocupante y importante para nuestra población. Estoy investigando, me han dicho sobre la sanidad de nuestro país, que hay un proyecto de ley, usted me va a explicar bien, que intenta unificar la sanidad animal con la sanidad vegetal. ¿Cómo impactaría esto en la sanidad nacional y cómo lo ve usted como veterinario? Mira, yo lo veo como una situación grave en dos sentidos o aspectos fundamentales. Uno es la actividad de sanidad vegetal en el Ministerio de Agricultura representa alrededor del 75% de sus actividades. Y en el caso de la Dirección General de Ganadería, representa el 90% de sus actividades. Si nosotros les traemos esa actividad, tanto al Ministerio de Agricultura como a la Dirección General de Ganadería, que también es una dependencia del Ministerio de Agricultura, pero que maneja la parte de sanidad animal. En el caso de la Dirección General de Ganadería, estaríamos desmembrando esa institución. Y en el caso del Ministerio de Agricultura, estaríamos haciéndole un gran daño y un debilitamiento a ese ministerio. Pero además, cuando eso es por el aspecto institucional en términos del ministerio, pero además lo más grave de todo esto es que el proyecto que ha sido reintroducido, porque ese proyecto viene desde hace bastante tiempo, estamos en el 2024, debe tener ya 8 años circulando, auspiciado por sectores importadores también, que tenemos que decirlo, y por algunos organismos internacionales, donde algunos de sus personeros vienen aquí a vender ideas con el fin de ellos beneficiarse de esa situación. Y eso, con ese proyecto, lo que está proponiendo ahora, la última reintroducción que se hizo por 2 senadores, ahora es todavía peor, porque está poniendo, es como poner la Iglesia Católica en manos de Lutero
porque es con mira, en cierta medida, a poner las grandes decisiones en términos de sanidad animal en manos del sector privado, ya que se contempla ese anteproyecto, la creación de un patronato integrado por una serie de instituciones del sector privado y algunas instituciones no gubernamentales, como es el caso del Colegio Veterinario y la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarias, ANPA, que serían parte de ese consejo. Eso es parte de un caramelo para los profesionales agropecuarios, para quienes no son capaces de crearles condiciones adecuadas de trabajo y reajustarle los salarios. Yo no creo que haya en las instancias gubernamentales un profesional más maltratado que el profesional agropecuario y con más bajo salario que ellos. Entonces, vienen con un proyecto para poner la dirección, la administración de la sanidad animal y vegetal, áreas que en cualquier estado del mundo son estratégicas y son propias de manejo del Estado en manos privadas, es colocar en manos del negocio las decisiones que tienen que ver con toda la sociedad dominicana. Por eso, nosotros desde esta tribuna hacemos un llamado a los gremios del sector agropecuario a buscar ese proyecto, estudiarlo y oponerse al mismo, al igual que a los honorables miembros del Congreso Nacional, senadores y diputados, y hasta los que no son honorables, a rechazar ese proyecto, ya que es un proyecto lesivo al país, ya que es un proyecto que en vez de ayudar a fortalecer las medidas y fitosanitarias del país, lo que está debilitándola, poniendo en manos privadas, y cuando haya conflicto de intereses, no es verdad que ningún empresario, ningún productor va a actuar en contra de sus intereses. Eso es por naturaleza propia de cada quien. Ni siquiera no es una crítica que estamos haciendo sobre ese último aspecto, pero su naturaleza es esa. La naturaleza de un empresario es ser rentable. Entonces, cuando una situación sanitaria puede tocar ese aspecto, entonces, ¿cuáles son las medidas que podría asumir cuando existe un nivel de conflicto de interés? Lo mismo que los sectores productivos nacionales, sobre todo el sector organizado, debiera expresarse en ese sentido, porque con esto se está haciendo un gran daño a la protección sanitaria del país, y además el país continuará reduciendo su categoría en el estatus sanitario ante la comunidad internacional. Y hoy en día el rigor principal en la limitación de la comercialización entre países está en la parte sanitaria, tanto animal como vegetal. Cuando nosotros somos endémicos en peste porcina africana, eso afecta la exportación a otros países de cualquier producto de origen animal. Entonces, esa es la situación que presentamos, y por eso nos alarma este proyecto, y hacemos ese llamado a la comunidad productiva, a la comunidad profesional, a los señores miembros integrantes del Congreso, a que se opongan a este proyecto de tal manera que ese daño no represente una lista más de la orientación que hay hacia privilegiar importaciones y hacia privatizar actividades que son propias, que son naturaleza del Estado, dadas sus características.
Mire, don Radames, excelente exposición sobre ese proyecto de ley. Ojalá no pase si es tan lesivo así, que lo creo también para nuestra sanidad animal, para nuestra sanidad nacional, animal y vegetal. Mire, ¿qué le parece si vamos a una pausa? Tenemos que ir a una pausa y, si usted me lo permite, regresamos con 5 o 10 minutitos más para que usted nos termine conversando sobre ese tema que se nos va a quedar en el tintero de la situación de los profesionales agropecuarios, específicamente los veterinarios, que es su clase. Así que vamos a una pausa y en breve regresamos con el doctor Radamés Silverio, médico veterinario, expresidente del Colegio Médico de Veterinarios. Vamos a una pausa y en breve regresamos. No le cambien. AMPA institucional, la voz de la AMPA, que llega a ustedes gracias a este espacio, Voz para el Cambio. Vamos a ver si seguimos la conversación interesantísima que dejamos ahí pendiente con el doctor Radamés Silverio, que nos presentó un panorama, bueno, la realidad, porque él está ahí de frente y tiene información de primera mano de los médicos veterinarios y la situación de la peste porcina africana. Ahí está don Radamés. Don Radamés, dejamos en el tintero la situación de los profesionales agropecuarios ahora mismo, agrónomos, veterinarios, que son como hermanitos ustedes porque comparten facultad. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual y frente a estas autoridades agropecuarias? ¿Cómo está el apoyo? Mira, nosotros tenemos más de 40 años en el servicio público agropecuario. No habíamos observado una situación de más maltrato y calamidad que la que están atravesando los profesionales agropecuarios. Al punto que ya ningún médico veterinario que sale de las aulas universitarias elige el sector público para ir a laborar. Lo que anteriormente era el destino natural de cada profesional que se hacía médico veterinario irregular o ingeniero agrónomo en las aulas universitarias del país. Y luego entonces del sector público emigraba o permanecía o se especializaba y en eso y podía emigrar a otros sectores. Hoy no. Al punto de que instituciones, para no ni siquiera referirme a ellas, del sector público agropecuario, han convocado a concursos y no ha ido nadie, no ha asistido nadie, no ha acudido nadie, porque tú sabes cuál es el salario básico inicial para un profesional, para un médico veterinario en la Dirección General de Ganadería, 35,000 pesos. Eso apenas llega a $600, cuando la canasta básica familiar para el quintil que pertenecemos o debemos pertenecer, un médico veterinario u otro profesional, se aproxima a los 50,000 pesos. Sobre todo supera los 45,000 y con los últimos niveles de inflación que se ha producido en el país es mayor. Imagínate cuál es la situación. Pero además, hay un agravante, y es que en el sector agropecuario su personal profesional ha envejecido y tiene que irse a su casa cuando ya ha entregado todos los años, los mejores años de su vida al servicio público, a vivir de la calamidad de sus familiares y amigos más cercanos. Eso es algo que duele en el alma de cualquier ser humano, que debe doler en el alma de los que dirigen el Estado y que sufrimos los profesionales
agropecuarios que hemos elaborado en el sector público. Los médicos, los profesores tienen derecho a pensiones y jubilaciones con mucho mayor ingreso. Se producen con ello reajustes de sueldo de manera continua, y para los profesionales que laboran en el sector público, básicamente el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería, IAD, entre otras instituciones, el último reajuste que se hizo se produjo en el año 2017. Ese es un panorama crítico de los profesionales. Y nosotros, que también hemos dedicado la vida a la lucha por la mejora y el desarrollo de los profesionales agropecuarios, en nuestro caso, a nivel de la asociación, a través de la Asociación Dominicana de Médicos Veterinarios y del Colegio Médico Veterinario, que logramos conquistas unidos en los diferentes gremios. Hoy vemos los gremios divididos y el discurso de mejora de la calidad de vida y de trabajo de los profesionales agropecuarios en las instituciones que los representan luce ausente. Y eso agrava el cuadro de la situación de los profesionales agropecuarios. Pero además, en las instituciones, cada día las condiciones de trabajo son peores. Y eso es algo que ya pasa a ser no solo un problema, una limitante de los profesionales agropecuarios, sino de todo el aparato productivo nacional, porque con profesionales con un promedio de edad que se aproximan a la edad de pensión, con profesionales que cada día los niveles de actualización y capacitación son menos, entonces eso repercute en términos negativos en los servicios que deben ofrecer con el mayor nivel de eficiencia posible, con los recursos disponibles para que nuestros productores y nuestros pobladores reciban un buen servicio y servicios de alta calidad como lo demanda el mundo de hoy. Eso no es posible en República Dominicana dada esa situación. Y se trata de que nosotros como sociedad, como país, debemos desarrollarnos en términos tecnológicos, debemos desarrollarnos en términos de calidad de vida, mejorar nuestra calidad de vida y lo que algunos llaman en un sistema integral o otros lo llaman holístico. Nosotros como profesionales debemos ser parte de una sociedad que progrese, que se desarrolle, porque al fin y al cabo esa es la meta, la principal meta de la especie humana. Y en el sector agropecuario, esos principios que son básicos, hoy en día están ausentes. Y por eso, cada día más profesionales emigran del servicio del sector público. Y los que se gradúan no se interesan por ir al sector público. Y entonces, ¿cuál será el destino de nuestros productores, de los servicios de protección al país contra las enfermedades foráneas, si no contamos con un nivel, en términos de cantidad y capacidades para enfrentar las amenazas que en un mundo de cada día de mayor tránsito e intercambio entre países, las amenazas sanitarias entonces crecen y nuestras estructuras de prevención cada día son más débiles. El panorama del profesional agropecuario, agrónomo, veterinario que usted ha planteado, y aquí lo vivimos planteando, haciendo la denuncia, es totalmente negro, porque no se vislumbra un apoyo así constante de las autoridades del sector agropecuario hacia ustedes.
Para, para los veterinarios, Sí. nosotros hemos planteado en el seno del Colegio de Médicos Veterinarios que el salario básico debe ser hoy de 75,000 pesos mensuales. Esa es nuestra propuesta, que ojalá los gremios agropecuarios la asuman, también en el caso de los ingenieros agrónomos, porque después que uno en su juventud la dedica a estudiar para hacerse profesional y luego para el ejercicio de su profesión y no encuentra una recompensa que le permita vivir con su familia, formar familia y vivir con ella, mantenerla y desarrollarla, entonces eso no representa ningún estímulo para ese joven que hace ese esfuerzo y para ese profesional que en un área que hay que dedicar tanto esfuerzo y correr tantos riesgos como es el ejercicio de los profesionales agropecuarios. Y que en un futuro, don Radamés, por Dios, cesen las cancelaciones a profesionales agropecuarios que no vemos en los médicos, que no vemos en los maestros. Esa retaliación de los mismos agrónomos, de los mismos profesionales agropecuarios, cancelando a sus iguales y con años, muchos años de servicio. Es penoso. Así es, ese es un tema de seguridad, de seguridad laboral, que es una deuda pendiente que queda en el sector agropecuario, con personal agropecuario. Por eso estamos muy de acuerdo con eso que tú señalas, y es uno de los temas pendientes y deuda que hay con este forzado profesional. Gracias, don Radamés, doctor Radamés Silverio, gracias a ti. Haber estado con nosotros en su situación. Se ha encontrado un tanto enfermito en estos días y le auguramos mejoría, así será. Y qué bueno que lo vemos aquí planteándonos estos temas, mejorando cada día más. Muchísimas gracias por sacar este momentito para nosotros. Así que un mensajito final ahí para los veterinarios. Gracias a ti por darnos esta oportunidad, y mientras nos quede en energía, nosotros estaremos luchando por el bienestar de nuestra clase profesional, por el progreso y el desarrollo del sector agropecuario, y porque el país en términos general se desarrolle. Al fin y al cabo, esa es la meta humana más noble que se puede desarrollar en una sociedad, y nosotros entendemos que la sociedad dominicana merece un mejor destino, una sociedad que merece más esfuerzo y el desarrollo de más capacidades para ir en pro del desarrollo, del crecimiento, del bienestar y de la mejora en la calidad de vida de toda la sociedad dominicana. Así es. Ese es nuestro mensaje y el llamado a los profesionales agropecuarios a que rompamos ese aletargamiento que tenemos y nos pongamos a luchar por nuestras reivindicaciones, porque a cada quien tiene que ir a hacerse la cura donde le duele, y a los profesionales agropecuarios nos duele demasiado la falta de atención, el trato que se le da, la falta de seguridad laboral, los bajos salarios y la falta de recursos en el ejercicio de la profesión, sobre todo en el sector público agropecuario. Así es. Gracias, doctor Radamés Silverio. Conversando, médico veterinario preocupado por su clase, los profesionales agropecuarios y la veterinaria nacional. A usted, gracias, don Radamés, a ustedes mucho. Vamos a una pausa, que en breve regresamos con los minutos que nos faltan en nuestro acostumbrado comentario. No le cambien, en breve regresamos. Gracias, don Radamés.